El presidente del Cabildo, Marcial Morales, afirmaba en estos micrófonos de COPE Fuerteventura que será casi imposible aprobar el PIOF definitivamente antes de que concluya la legislatura. Confesaba que tiene la voluntad de aprobarlo, pero prisa ninguna. Hablamos del Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura, el documento más importante que marcará el futuro desarrollo de la isla. Y para tratar este tema tenemos aquí al consejero insular de Turismo, Blas Acosta. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿qué pasa con este PIOF? ¿Es tan diferente el PIOF del 2015 al que se presenta ahora? No, el que se presenta ahora es un PIOF legal, de acuerdo a la ley del suelo, a la nueva ley que tenemos que cumplir, ¿no? Ley que está en vigor desde hace un año, desde septiembre pasado, ¿no? A partir de ahí, las declaraciones que pueda hacer cualquier miembro del gobierno actual de la isla sin conocimiento del documento, unas declaraciones, bueno, en la línea que nos tiene habituados últimamente Coalición Canaria con respecto a un documento, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, yo entiendo que una vez que empiece ahora en las próximas semanas las comisiones de trabajo informativas, pues probablemente se darán cuenta que el marco normativo y lo que se conocía hasta la fecha desde el punto de vista urbanístico ha cambiado muchísimo, pero bueno, en cualquier caso yo confío en que se sigan cumpliendo los plazos, el que se pueda cumplir y aprobar los documentos, ¿no? Al menos inicialmente en esta legislatura. Sí, mire, porque el PIOF es muchas más cosas de lo que quieren decir, ¿no? El PIOF son sistemas generales, son carreteras, el PIOF son, pues, en este caso, diversificación de servicios básicos como la sanidad, en este caso el Hospital de Fuerteventura, el hospital de referencia de la zona norte de Fuerteventura, y en el propio plan insular, pues estamos hablando del Centro de Especialidades Médicas en Gran Tarajal, la ubicación en la zona sur de la isla para dar cobertura al resto de la isla. La distancia no la va a quitar el que tengas un documento aprobado o no. Lo que sí es verdad, la realidad es que al no haber normativa o no haber planeamiento en la isla de Fuerteventura, ninguno, ni planes generales que estén adaptados a las diferentes leyes del suelo, pues siempre hemos tenido que en este caso requerir o ir a la excepcionalidad de la ley, ¿no? Por interés general. El tramo Caldereta Aeropuerto se tramita por un artículo de la ley que es suspensión de planeamiento por interés general. Los colegios en Puerto Rosario en su día cuando se construyeron muchísimo también por interés general porque no había cobertura de planeamiento ni planeamiento general de Puerto Rosario adaptado y lo aprobaron en el último segundo suspiro de la legislatura pasada, ¿no? Cuando el presidente del Cabildo actual era el alcalde de Puerto Rosario. O sea, por tanto, bueno, se terminó definitivamente, para ser honestos, en el año 2016, casi un año más tarde de esa aprobación de pleno, es que se vino a aprobar en la COMAC, de la cual soy miembro por ser consejero de ordenación del territorio de Fuerteventura, ¿no? Lo aprobó en la época del Nicolás Gutiérrez, el actual alcalde. O sea, se hizo el trámite de aprobación definitivo en el ayuntamiento, pero definitivamente la COMAC lo vino a aprobar en torno a marzo del año 2016. Pero bueno, en este caso la aprobación provisional ya no es un requisito, sino una aprobación inicial y luego una aprobación definitiva, de forma definitiva. Yo creo que el tiempo hay suficiente para poder hacerlo. El plan insular es muchísimas más cosas, es decir, el asentamiento rural, el tema de la legalización de granjas en la isla de Fuerteventura. Es decir, por lo tanto, no es solo lo que se quiere hacer o lo que se quiere hacer ver. Mire, no hay prisa. También dijo en su momento que para presentarse a candidato al Cabildo dijo que iba a ser una paradita en el PIOF. Ahora no tiene prisa. Bueno, quizás no todo el mundo tenga la suerte de ser funcionario público o cobrar del erario público, sino también los administrados tienen y desean que se sea ágil a la hora de las autorizaciones en los cauces públicos, el tema del tratamiento de barrancos, el arreglo de gavias, los asentamientos rurales, las más de 3.900 sanciones o infracciones que hay a aquella edificación dispersa del año 2002, aquellos suelos de 10.000 metros, en fin, toda una serie de legalizaciones que quieren seguridad jurídica. Yo sí tengo prisa. Usted sí tiene prisa. Se ha pasado, decía Águeda Montelongo, la consejera popular, que se ha pasado en 2015 del PIOF de no se puede hacer nada al PIOF de las 33.000 camas. Mira, Águeda Montelongo... son frases que van calando. Sí, esto lo que ocurre es que Águeda Montelongo en sus aclaraciones, es decir, mire, en el 2007-2011 el plan insular, el que yo estoy terminando de revisar, estaba en esa época todavía, viene desde esa época, viene incluso de antes, ¿no? Viene de la época 2003-2007, la época que estaba Domingo Berriel, consejero del Cabildo, ¿no? Luego, una vez que fue consejero del Gobierno de Canarias, se traspasó a GESPLAN para que lo hiciera. Del 2007 al 2011 nunca se llevó el documento, jamás se hizo una comisión en la legislatura en la que estuvo Águeda Montelongo de consejera en el Cabildo con Coalición Canaria y además con actas en pleno en los que los acusaba diciendo ya que no tenía información y se acusaban incluso veladamente en el grupo de gobierno en un esperpento entre ambos grupos que se criticaban
en salón de plenos, en sesiones plenarias, directamente, sin ningún tapujo. El 2011 se le quita, finales del 2011 se le quita al gobierno de Canarias, a Plan, se le quita la redacción del documento, estaba la consejera Ornella Chacón, y se acaba y se aprueba provisionalmente en abril del 2015. Y el gobierno sigue guerra, insistía, y en julio del 2015 el gobierno nos hace una serie de reparos de más de 120 páginas, en las que ponía reparos al documento que se había hecho y se había aprobado por el gobierno anterior. Y mire, la ley se aprobó el año pasado. Y hasta que se aprobó la ley del año pasado, en la que estamos obligados a cumplirla, pues ha ido adaptando todos los requerimientos legales y de los suelos y las calificaciones de suelo a lo que la norma del año pasado se ha terminado, o sea, se ha aprobado. Y por lo tanto, desde finales de este mes de junio, julio, que ahí siempre habrá matices que obviamente que recogen las comisiones, en las comisiones informativas, que son las legales para este efecto, en las que terminará de perfilar el documento final. Por tanto, el hacer un documento de las características de un plan insular que tiene, bueno, en fin, en documentación solo es más grande que este estudio, en la que se debe de aportar en cada uno de los análisis que se han hecho de cada una de las situaciones, como le estoy diciendo, y cada una de las alternativas que se deben de evaluar. A partir de ahí, oiga, mire, yo lo que sí digo es que nosotros, o yo como consejero de ordenación del territorio, lo he manifestado, la capacidad de carga era la que ya se había acordado en su momento, y por parte de Coalición Canaria y Partido Popular, en torno a 29.000 camas más, no las puse yo. Yo simplemente estoy adaptando un documento a un marco normativo actual, legal y en un plazo récord, de un año. Esta capacidad de carga establecida en 29.000, que estaba ya en el documento anterior. Tal cual, y no se va a aumentar ni una cama más. No se aumenta ninguna cama más. Ni una cama más, ni de distribución, ni nada, y además de parámetros. Si se fija usted, en el pleno de julio de este año, todas las determinaciones que tenía el plan insular, que iban contra la ley actual del suelo y contra diferentes sentencias que ha habido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, anulando muchos artículos del plan insular en vigor del año 99, se dio cuenta en el pleno, el pleno ordinario del mes de julio, y se fue aprobado por nuestro socio de gobierno. O sea, por lo tanto, a partir de ahí, desde el punto de vista de querer aparentar, o querer, en el caso de Coalición Canaria, y de querer saber en el caso de Águeda Montelongo, hay una diferencia importante a saber realmente lo que se tiene y lo que hay. Si se juega pitonizo en un documento y se juega a hacer declaraciones de este tipo, pues obviamente claro que queda. No obstante, como le digo, es decir, yo en los próximos días se dará la rueda de prensa, se aportarán los certificados de los jefes de servicio donde certifica esta capacidad de carga, estos suelos que se estaban ubicados para reserva turística, que parece que es lo importante, y el resto de aclaraciones que se han hecho en forma genérica de lo que son cuestiones de alcance, fundamentalmente los sistemas generales o poder entrar a los sistemas de conexión de puertos y aeropuertos que no estaban en requerimiento, y además también aportaré a los medios de comunicación el documento de requerimiento del gobierno de Canarias, donde tiene 120 páginas de cada una de las cuestiones que creen que tenía que subsanar, ¿no? Que tenía que subsanar un poco ya por aclarar la verdad. Y a partir de ahí, bueno, pues que cada cual lo que haya dicho, pues tendrá que, yo entiendo, por rectificar, y si no, pues callarse de forma definitiva. ¿A qué responde este interés de Coalición de Canaria, a su juicio, de no ser tan claro o de dar pues una información que no se ajusta a la verdad, por decirlo? Yo sé que es difícil que una ley que tiene casi 480 artículos, entre artículos, disposiciones transitorias y vinculantes que imperan, y una nueva norma en Canarias que ha aprobado Coalición Canaria, oiga, y es la ley estrella de este gobierno de Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias, ¿no? Entiendo que sea muy complicada de entender, porque el urbanismo Canaria o la legislación urbanística en Canarias es bastante compleja, pero en este caso, con esta ley, como decía el autor intelectual de la misma, Fran Villar, el profesor Francisco Villar, catedrático de La Laguna, en el sentido de aclarar todo lo que son los procedimientos con respecto a la misma, y además con una nueva ley ambiental también estatal del año 2013, que había que adaptar y que tienes que obviamente cumplir con los requisitos que te marca una ley desde el punto de vista ambiental estatal, que sí o sí a cumplirla, y obviamente sí o sí a cumplir una legislación actual en Canarias. Entiendo que no se conozca más que aquellos que solo ven el título de la carátula de la propia ley, si la imprimen o no, si la ven en internet. Pero cuando... ¿En cualquier caso es más desconocimiento? Yo creo que es un desconocimiento. Por un lado, quiero pensar eso. Si es una mala intención, obviamente yo entiendo que las viejas fórmulas de hacer la política y basarte sobre el problema del plan insular, que poco menos que nos va a ir nuestra vida, que probablemente si se aprueba ahora o se apruebe en el año que viene,
será el último documento de plan insular que exista, al menos durante los próximos 30 o 40 años. Entonces, habrá Con lo que modificaciones. cuesta aprobarlos, entiendo que lo hagan a muy largo plazo. Habrá modificaciones, obviamente, y adaptaciones a las necesidades insulares que puedan ser de interés general en cada momento, en cada hito de la historia, ¿no? Porque no sabemos lo que puede ocurrir mañana o pasado mañana. Pero lo que sí está claro es que lo que sí les veo un nerviosismo impropio de personas que lo que quieren es lo mejor para Fuerteventura, en el que el trabajo que conlleva y lleva al hacer un documento de estas características lo haya podido hacer en un año, con lo que le acabo de decir, que esto viene desde el año 2003. Para la gente que nos está escuchando, porque son, bueno, pues hablamos de proyectos que son farragosos, de leyes que son complicadas, que incluso los propios políticos que están bregando en ella, pues les cuesta, ¿no? Pero la gente de la calle, la gente que nos está escuchando también, le parece un poquito complicado. 29.000 camas más, Blas Acosta, sería el techo, digamos, o bueno, 33.000, que sería lo que contempla el documento. No, el documento son 29.000. 28.800 y algo, pero menos de 29.000. Menos de 29.000 es lo que proyecta y sería a 30-40 años el techo a construir. Sí, exacto. No es que se vaya a construir mañana, sino En que absoluto. en un plazo de 30-40 años hasta que se apruebe un nuevo PIOF, Hasta que aquí. con lo que estamos viendo que cuesta, pues no es una cosa fácil. Mire, el modelo, lo que se llama modelo, tienes que determinar por la ley, te obliga a tener un modelo de estructura, no en este caso municipal, en este caso insular. El modelo de Fuerteventura es un modelo turístico. Es sostenible. Porque Eso, es una de las críticas que se correcto. hacen sobre todo. Es decir, la sostenibilidad dentro de la estructura de un modelo turístico, de cualquier modelo de ordenación o de desarrollo urbanístico, pues tiene muchas variables y muchas opiniones. Usted tiene la suya, yo tengo la mía, pero lo que sí está claro es que tienes que basarte fundamentalmente en lo que te marca la norma. En los crecimientos demográficos que te lo marcan las leyes, te los marcan efectivamente, o en el consumo de suelo, en qué suelo puedes consumir y los que no vas a consumir. En lo que es el mapa global, la visión global de la isla de Fuerteventura, aproximadamente el 90% del territorio aproximadamente tiene algún tipo de protección, e incluso mayor ahora en este documento, aproximadamente. Del 4 al 5% de la superficie actual de Fuerteventura es lo que es construido y lo que se prevé que pudiera tener en los próximos 30, 40, 50 años los municipios para poder crecer no llega al 50% de lo que existe ahora. Ahora bien, si nos creemos los que vivimos en el momento presente, que los que vengan en el momento futuro no tengan la posibilidad o oportunidad incluso de modificar, cambiar y decidir, y nos creemos propietarios de un suelo sin adquirirlo, nos creemos propietarios de un derecho sin adquirirlo, nos creemos por el simple hecho de creer que somos los que tenemos que decidir en este momento, los únicos que podemos decidir por nosotros presentes y por los que vengan futuros, o por los que han decidido venir a vivir aquí, que ahora poco menos que nos califican los que hemos siempre vivido aquí, que somos desarrollistas, etcétera, etcétera. Esto es fácil, mire usted. La isla tiene unas condiciones que ha sido muy difíciles avanzar en mejoras en infraestructura y nos han costado muchísimo, como todos comprenderemos los que llevamos viviendo toda la vida aquí, de las condiciones que nos ha costado para tener un nivel de vida que tenemos actualmente. Y lo que está claro es que lo que decidimos y hemos decidido vivir en esta isla, no vamos a destrozar la isla por tener otras condiciones o connotaciones. A partir de ahí yo lo que no puedo estar contestando o contestar a editoriales interesadas de medios de comunicación en el sentido de simplemente echar a embarrar, ensuciar la gestión, incluso hasta la honorabilidad, ¿no? La honestidad, en el sentido de decir, oiga, es que solo son camas, no digamos esa chorrada. Por tanto, como modelo, la isla de Fuerteventura es un modelo turístico, ¿no? Su principal modelo económico es el turístico, por supuesto el del funcionariado, en la vertiente norte, concretamente en Puerto Rosario, una isla, una zona funcionarial, porque obviamente tienes prácticamente todos los servicios que existen. Todo, el 90 y pico, todo. Tiene usted aeropuertos, tiene usted el hospital, tiene los colegios, tiene el puerto, tiene la Administración de Hacienda, la Seguridad Social, el INEM, la policía, la Guardia Civil, el ejército. Es una ciudad que vive desde el punto de vista funcionarial fundamentalmente. Entonces, luego hay poblaciones de servicios, poblaciones que prestan servicios, en este caso turísticas, como lo que son Antigua o Caleta de Fuste, Corralejo y Jandía, que además también tienen concentrado en la ciudad de Puerto Rosario todo ese volumen de negocio de facturación de forma indirecta que producen, es decir, las grandes empresas de almacenaje o producción de maquinaria, de elementos de construcción, de servicios, de venta de mercancías, etcétera, están concentradas en este entorno. Y por supuesto, las zonas de Corralejo, en este caso La Oliva, Castillo y Jandía, que prestan el servicio
o prestan o se utiliza el territorio para generar economía, para una concentración de una población, pues todo conlleva, en este caso hay que analizarlo dentro de un contexto legal, por supuesto, pero dentro de un contexto económico también, de donde está el reparto de la riqueza y de los servicios en la isla de Fuerteventura. Por lo tanto, tenemos un modelo turístico. Segundo lugar, funcionarial concentrado en esta zona. Y en tercer lugar, tenemos que crear las oportunidades o posibilidades de la industria alternativa. Es decir, estamos hablando del Parque Tecnológico de Fuerteventura, también concentrado en la zona norte de Fuerteventura, donde las nuevas tecnologías y la implantación de las nuevas empresas con base tecnológica pues están implantando y irá creciendo en una zona en la que presta servicio, por ejemplo, algo tan sencillo como potencia de datos, lo que llamamos 4G o 10G para poder tenerlo. Eso no ocurre ni en el norte, ni en el centro, ni en el sur. Entonces, eso hemos ubicado y tenemos suelo, obviamente, para poder seguir avanzando en el desarrollo de la implantación de esas nuevas empresas, y a partir de ahí el plan insular tiene que también ir desde el punto de vista sostenible, y no quiero evitarla, porque a veces hay quien utiliza esa palabra como un chicle, la estira como un chicle, sí, y la hace manida, ¿no? En el sentido de decir, Fuerteventura en sí tiene unos elementos que obviamente no puede ser de otra manera que sigan siendo sostenibles en el tiempo. Es decir, ¿qué es lo que nos falta a Fuerteventura para ser sostenible, complemento y además aumentar riqueza? En este caso, esos suelos que dice usted, esos 29.000 camas que entre todos aprobamos en abril del 2015, no hablan de más camas de 4 estrellas, de 3 estrellas, ni más de ni tres apartamentos, ni de apartamentos, ni de vivienda vacacional, no. Se está hablando de equipamientos complementarios al turismo, que no se tenía, pero este ya viene desde el año 2002, hablan de equipamientos de campos de golf, de equipamientos complementarios de club de polo, hablan de deportes deportivos, lo que ya decíamos en el 2002, que hubo un consenso en el 2002 en la isla de Fuerteventura con respecto a la ordenación turística. Por lo tanto, eso es lo que se está hablando, y serían 5 estrellas, no sería nunca más de lo que hay. Por lo tanto, yo creo que ¿a qué obedece que la isla en sí, o Lanzarote, o Gran Canaria, o incluso Tenerife, cuál es el modelo principal en este caso de las Islas Canarias, de qué estamos viviendo actualmente? Pues obviamente el turismo. Segundo, de la población de servicio. Tercero, de la producción industrial. Cuarto, de las nuevas tecnologías. Quinto, de la producción desde el punto de vista de sostenibilidad de las energías limpias. Mire, no tener prisa que el PIO se apruebe es tener retraso en sacar la central del Charco. Porque el plan insular propone sacar la central del Charco y lo propone en la Rosa aquí en Zurita. Por lo tanto, si no tiene prisa es porque no quiere prisa sacar la contaminación de la ciudad de Puerto Rosario. Entonces yo creo que todo esto, explicado así, o intentarlo explicar así, sin querer ofender a nadie, sino ser lo más claro posible a su pregunta, hace una Fuerteventura sostenible, desde luego, sin lugar a dudas. Mire, un territorio que está conservado prácticamente en el 95%, con un nivel de protección de mayor a menor, obviamente, pero con un 90% a día de hoy y, un 95, y otro 5% en torno a protecciones menores, pero que será intocable al menos en 100 años, yo creo que es una ordenación para la isla de Fuerteventura excepcional. En cualquier caso, lo que sí está claro es que creará polémica porque no se conoce, intentaré que no se crea dándola a conocer, y a partir de ahí, pues bueno, que tengamos entre todos, por lo menos conozcamos cuál es la ordenación. Desde luego, mi trabajo es terminarlo, cosa que he dicho, y mi trabajo es seguir avanzando para que lo pueda terminar. Definitivamente. Y darla a conocer para que la gente, bueno, pues sepa de qué está hablando. Es una de las cuestiones que usted decía. Hablando de limitación de suelos, de la protección, el Gobierno de Canarias ha decretado que sea el Cabildo de Fuerteventura el que revise la delimitación de suelos rústicos en Pájara. Al parecer había intención de desproteger en la montaña del Cardón algún suelo protegido. Ahora que vuelven, ¿es el Cabildo el que tiene que hacer esta revisión? ¿Qué va a ocurrir? No, mire, vamos a ver. Esto no es así. El Cabildo de Fuerteventura aprueba en el año 99 el Plan Insular de Fuerteventura, se publica en el año 2000 y lo aprueba el Pleno del Cabildo de Fuerteventura. Y el Consejo de Gobierno de Canarias, el presidente de Canarias en aquel entonces, aprueba, como no puede ser de otra manera, porque en las comisiones informativas está el gobierno de Canarias, están en sus diferentes departamentos, está el de carreteras, está el de medio ambiente, están todas las consejerías que afecta o tienen algo que ver con el plan insular. Está el Estado, está el Ministerio de Defensa, está en este caso Aviación Civil, AENA, todo lo que intervenga, en todo lo que se intervenga en el ámbito de Fuerteventura, todas esas comisiones informativas están presentes, representantes
políticos, pero funcionarios, jefes de servicio de cada uno de ellos. Mire, cuando el Cabildo de Fuerteventura aprueba en el año 2000, en el año 99 el plan insular y lo manda a aprobar, y el Consejo de Gobierno aprueba como no podía ser de otra manera lo que el Cabildo de Fuerteventura aprobó, cuando va a publicarse en el boletín oficial de la provincia, en este caso de la comunidad autónoma, cuando se va a publicar, unos funcionarios del Gobierno de Canarias cambian la delimitación de Montaña Cardón. Unos funcionarios, en mi opinión, un delito como la copa de un pino, porque las actas de aprobación del Cabildo y las actas de aprobación del Gobierno de Canarias, del Consejo de Gobierno de Canarias de Presidencia, fue tomar conocimiento y aprobación del Plan Insular de Fuerteventura, tal cual se aprobó en el Cabildo. Y cambian la delimitación. Y esa delimitación, el cambiar esa delimitación, es lo que se ha corregido, intentado corregir por parte del Cabildo, por parte mía, para que se apruebe, se modifique lo que ocurrió en aquel entonces. ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que si una superficie, un folio, que la vea usted con un folio, si usted al folio le da media vuelta, le quita más superficie al folio, y eso es lo que ha ocurrido. Y ha ocurrido que esos conflictos que existen en esa zona de Montaña Cardón... Con edificaciones ilegales... No son ilegales, no son ilegales, porque ese documento, en ese suelo, se permitía la edificación dispersa. Y eso no es ilegal porque los técnicos del Cabildo... las jefas de servicio de ordenación del Cabildo fueron llamadas a testificar porque dieron informe favorable conforme al plan insular para los proyectos que presentaron. Cosa distinta que se haya construido de forma distinta. Eso es distinto. Por lo tanto, seamos honestos. La modificación de ese ámbito, que es no que se le vaya a delimitar a Pájara, no. Los asentamientos rurales los delimitó el plan insular. Pájara, le recuerdo a usted que no tiene plan general desde el año 2003, desde abril del 2003. Es otra de las cuestiones también. Este ayuntamiento de Pájara y esas empresas, SBH, esa cadena hotelera, hablamos del asunto de esos decretazos que denunciaba el empresario Gregorio Pérez. Dice en Twitter que ha habido 20 decretazos en agosto, 2 comunicaciones vía BOE, 15 decretazos más en septiembre vía burofax. ¿Cuál es la situación actual, Blas? Mire, no hay decretazos ni hay nada. Hay una especie de deseo de ser actor de Hollywood, que es lo que tiene, que es lo que está haciendo el empresario. Mire, lo que tiene que hacer el empresario es cumplir con la legalidad vigente y dejarse de su autocampaña, y ya está bien a estas alturas. Como he dicho en otro medio de comunicación, ante la preocupación de turoperadores por saber si han cumplido o no han cumplido, cosa que no tal, le he pedido al alcalde de Pájara que me informe, en la medida de que soy consejero de turismo y en la medida que tengo una feria importante como la World Travel Market en Londres, a partir de noviembre, a la vuelta de la esquina, el saber cuál es la realidad de este señor. Mire, este señor lo que tiene que hacer es cumplir con la ley como la tiene que cumplir cualquier cafetería en Costa Calma, cualquier restaurante en Costa Calma, cualquier complejo de apartamentos en Costa Calma o como cualquier otro hotel en Costa Calma. Ahora, si le gusta la farándula, pues que siga con ella, pero desde luego, como no presenta la documentación, lamentablemente el ayuntamiento, que no puede ser de otra manera, tendrá que actuar y conforme a derecho, ¿no? ¿Hablamos de plazos? No, yo no le puedo decir plazo, entre otras cosas, porque a mí tampoco se me han felicitado los plazos porque no soy cargo público en el Ayuntamiento de Pájara. Lo que sí he pedido es saber cuál es la información real que puedo transmitir a los turoperadores y fundamentalmente a los trabajadores también, porque muchos nos están llamando porque no entienden que durante el mes de julio, agosto e incluso septiembre se esté pagando publicidad en Facebook por parte de él para que, si será que aspirará a ser cargo público o algo, ¿no? En vez de estar ocupándose de presentar la documentación de su empresa, cosa que no entiendo del otro 50%, pero otro 50% de esa empresa, que eso no es la empresa, no es de este señor solo, obviamente, entre otras cosas porque no lo es, y manifiestan el interés de poder resolver los problemas. Desde luego, yo lo que digo es que cuando se invierte tiempo en perder el tiempo, al final lo que me da a mí la impresión, me da la sensación que lo que quiere es que se presente para tener un ERE extintivo. Me da la impresión. Más cosas. Este viernes, Congreso Anual de los Recursos Humanos de Establecimientos Turísticos de Canarias se celebra en Fuerteventura. Hay más de 300 inscritos. Es un buen espacio para poner en común pues distintos aspectos que tienen que ver con la profesión y con el sector. Bueno, el año pasado teníamos la oportunidad de invitarles, ¿no?, a que participaran hoy aquí. Es una iniciativa que hay que felicitar a Software por haberlo podido conseguir. Nosotros hemos colaborado con un granito de arena, pero a quien hay que felicitar el empeño es al presidente de la patronal turística y a su gerente, a Antonio Hormiga y a don Mario de la Cruz, ¿no? Próximamente se van a entregar los premios Fuerteventura
distinguidos de Fuerteventura, de los premios turísticos. ¿Algo que decir para ese día? ¿Está todo el sector unido? ¿Se prevé marejada? Bueno, no, siempre en los últimos años ha sido curioso, ¿no? Al menos, ¿no? Que cada cual, pero lo que sí está claro es que no hay curiosidad en donde cada cual se puede expresar libremente y desde luego en un foro de esas características se tiene que permitir dentro de un contexto y de un orden y sabiendo que lo importantes en ese día son los premiados, ¿no? Porque para eso se hace, para premiar y distinguir a personas o empresas que hayan bueno, pues distinguido por su lado. han ayudado a que nuestra principal industria, más y menos cuando somos casi el 60% del PIB de la isla de Fuerteventura, de cada 10 euros 6 lo produce el turismo, la importancia que tiene y por tanto agradecer el esfuerzo que se ha tenido. En muchos casos mucho riesgo el que han puesto y sobre todo mucho esfuerzo, ¿no? Yo creo que el sector en esa línea pues tiene que trabajar. Mire, yo lo que voy a anunciar ese día es que vamos a crear, ya tenemos unas bases de un estudio de trabajo para formar y volver a sentar a los empresarios, volver a sentar a los comerciales para el 2018-2020, como hicimos en el año 2013. En el año 2013 teníamos una situación muy complicada desde el punto de vista turístico. Nos reunimos con todos los propietarios de los hoteles en el restaurante Mao en Villaverde. Les planteamos, Mario Cabrera y yo, cuál era la situación desde el punto de vista de la promoción y que con el dinero que tenía el Cabildo de Fuerteventura, con el presupuesto del Cabildo de Fuerteventura, solos no podíamos llegar a todas las ferias en las que podríamos llegar y poder ser un líder de crecimiento turístico, y pedí que uniéramos el dinero privado al dinero público para la promoción de Fuerteventura. Eso nos ha llevado a subir 2 millones de turistas de la crisis. Unos decían que bueno que crecíamos gracias a que cerró Egipto, gracias a que cerró Túnez, gracias a que cerró, en fin, todo, y que no crecía en función de un trabajo bien hecho. Y eso hoy es falso. Nosotros hoy tenemos 17 países con conectividad semanal con Fuerteventura, con casi 100. Hay épocas en las que tenemos 99 ciudades conectadas con el aeropuerto de Fuerteventura y otras 101 en torno a ahí. Estamos hablando de aumentar prácticamente un 400% con respecto a lo que teníamos. Nos da la riqueza que nos da, la empleabilidad que nos da, la rehabilitación turística con más de 240 millones de euros dados desde la Consejería para autorizaciones para rehabilitar turísticamente hoteles, que nos ha permitido crear empleo en otras divisiones como la construcción, fontanería, electricidad, en fin, otros que no todos trabajan en la hostelería, pues entonces se ha diversificado esa riqueza, esa inversión en la rehabilitación, cosa que es un hecho palpable, con más de 5.500 empleos creados netos en la isla de Fuerteventura, bajando el paro de 13.000 a 8.000 personas en los últimos 2 años. Y eso es fundamentalmente por la diversificación de la inversión. Yo creo que eso fue un momento importante. Y ahora lo que toca es, visto que hay elementos geopolíticos que no podemos controlar, por ejemplo, el Brexit es algo que crea mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Llevo años, prácticamente 2 años, pidiéndole a la consejera, en aquel entonces el gobierno de Canarias, y al actual consejero del gobierno de Canarias de Turismo, una reunión para analizarlo, pero bueno, como Tenerife entendía o creía que eso, ¿no? Que simplemente con que una sonrisa decía... Ahora se ve que están preocupados porque está Promotura haciendo jornadas. Claro, pero las hace para un mercado que depende mucho de Tenerife, por eso Tenerife ha bajado un 3 y pico % y nosotros en todo el año, entre todos los mercados, estaremos entre un 1,5 y un 1,8 de bajada en global en el año, no para la temporada ahora actualmente, ¿no? Pero en cifras estaremos más o menos similar. Pero perder un turista porque se vaya a otro destino, porque aquí no encuentra lo que buscaba, eso es lo que me preocupa. Entonces, pues todos tenemos mucho que decir. Me preocupa también la profesionalización tanto del Cabildo como de los ayuntamientos, desde el punto de vista, más allá que del anuncio, ¿no? Entonces tenemos que hacer unas mesas de trabajo durante todo el mes de octubre, los días que sean necesarios, de norte a sur, sur a norte, en las personas que tienen pues intereses en la isla. ¿Cuáles son los que tienen interés en la isla? Pues los que tienen las propiedades, pero también los sindicatos que tienen la representación de todos los trabajadores que hay en la isla, desde un punto de vista de honestidad, y también de las empresas y muchas pequeñas y medianas empresas de restauración, de cafetería, de excursiones, en fin, de turismo rural, de sensaciones, de posibilidades que hay que analizarlas, sacar unas conclusiones y empezar a trabajar en el mes de noviembre, en la primera feria de la World Travel Market, sobre esas conclusiones. Porque claro, con precios no podemos competir con Turquía, en absoluto, desde luego ni con Egipto.
pero lo que sí está claro es que tenemos que mantener esa horquilla. Yo nunca me han oído decir que habría que seguir creciendo, creciendo, creciendo. Y además, primero, que no se puede porque no tenemos más capacidad. Segundo, lo que sí que hay que tener, otros dicen que hay que traer menos con más gastos. Mire, yo cuando usted se va de vacaciones en su casa, yo no le digo a usted cuánto se gasta, se gastará lo que pueda gastarse, si no, no se va de vacaciones, ¿no? Pues eso ocurre también pues con nuestros visitantes, ¿no? Con nuestros visitantes ocurrirá lo mismo. Gastarán lo que puedan en el bolsillo, gastará lo que pueda gastar y por eso vendrán. Lo que sí está claro es que aquí el trabajo en casa, el cambiar la isla de Fuerteventura de ornato, de limpieza, en fin, de que realmente sea esa sostenibilidad del paisaje y del medio ambiente sea un reclamo, creo que es un trabajo fundamental. Y luego hay que recordarles a los oyentes que Fuerteventura gasta en promoción, tiene 500.000 euros. Ujú. Competir contra islas que gastan 30 millones de euros como Tenerife o Gran Canaria, y que el gobierno solo nos dé 300.000 euros para la promoción turística, pero sin embargo para festivales se gasten más dinero que en hacerlo, eso indica que nosotros con esas cifras, 3.400.000 y con 800.000 euros invertidos, 500 de los impuestos a los majoreros y 300 de los impuestos también de los majoreros y por el resto de Canarias, con respecto a 6 millones o 6.200.000 que pueda tener Tenerife invirtiendo 30 millones de euros, saque usted la cuenta. Yo creo que somos inmensamente mejores, y por eso son los indicadores que nos dan que somos el ratio o isla o cama más rentable de ahora mismo en Canarias, ¿no? Blas Acosta, consejero de Turismo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por ir desgranando un poquito ese documento, que iremos conociendo poco a poco a medida que se hagan públicas pues las conclusiones también de las mesas, a ustedes a rueda de prensa con todos los certificados y bueno, estaremos también atentos a esos premios distinguidos y a esas mesas de trabajo que se tienen que iniciar. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.